Les damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes a este segundo día y final de nuestro seminario América Latina, Desafíos y Oportunidades. La Fundación Internacional para la Libertad le da la más cordial bienvenida a todos los participantes. Esta mañana tenemos un panel de lujo sobre un tema absolutamente fundamental, el problema de las drogas. Nos acompañan en la mesa Antonio Escotado, que es tal vez la persona que más ha escrito sobre este tema, es un erudito en la materia. Antonio es español, ha sido el autor de la Historia General de las Drogas, que es tal vez el libro más importante sobre la problemática de la legalización y la prohibición. Igualmente, Héctor Aguilar Camín, mexicano, director de la revista Nexos, que ha hecho estudios importantísimos sobre el problema de las drogas y es un conocedor muy profundo de esta problemática. Finalmente, Ian Vázquez, del Cato Institute de Washington, institución que se dedica a la defensa y promoción de la libertad y que han estudiado muy profundamente también la política de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, los problemas de la prohibición y la legalización. Dejo con ustedes a Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad de Rosario, Argentina, miembro del directorio de la Fundación Internacional para la Libertad, quien tiene la responsabilidad de conducir este debate. Les reitero nuevamente nuestra bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Enrique. Como mi buen amigo Enrique Gersi no confía con toda razón en los argentinos, prácticamente ha hecho la presentación, pero solo agregar un par de palabras. Efectivamente se trata de un tema crucial, un tema que refiere tanto al ámbito privado y a la libertad individual, como también a la política, a las políticas públicas, ¿no? Es indudablemente uno de los temas del momento. ¿Qué hacer con el tema de la droga? ¿Qué hacer con el tema del narcotráfico? Y por supuesto los liberales nos estamos preocupando y ocupando por este tema. Ya algo dijo Enrique, pero vamos a escuchar en primer término a Ian Vázquez. Ian estudió Relaciones Internacionales en Johns Hopkins y en Northwestern, y desde hace ya mucho tiempo dirige el área de Economía Global del Cato Institute. Ustedes saben, el Cato es un instituto liberal muy importante en los Estados Unidos, es un poco la guía de muchos de los think tanks que hay en el mundo, hace un trabajo extraordinario y además muy comprometido con América Latina, y sobre todo ese trabajo lo hace Ian, que es un muy buen amigo y que también integra desde que fundamos la FIL en España en el 2002 su patronato. Luego vamos a tener el gusto de escuchar a Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador mexicano, director de la revista Nexos. Es autor de diversos libros, entre ellos las novelas Morir en Golfo y Morir en el Golfo y la Guerra del Golfo. Con Jorge Castañeda ha escrito un libro anticipatorio de las reformas emprendidas en México, que se llama justamente Un futuro para México, pero recientemente ha publicado varios artículos y ensayos que han tenido mucho impacto, yo creo que en toda América Latina, sobre el tema de las drogas. Y finalmente tenemos, como bien dijo Enrique, el gran honor de tener con nosotros a Antonio Escotado. Me prohibió que lo presente como un filósofo de las drogas, porque dice que ya está un poco aburrido de ese título, dice que ya él hizo su aporte con esos 3 volúmenes impresionantes, la Historia General de las Drogas. Es profesor y ensayista, ha sido premio Anagrama en 1991 por El espíritu de la comedia y premio Espasa en 1999 por Caos y orden. Bueno, como dije, su libro Historia General de las Drogas es un verdadero clásico y actualmente está abocado a una trilogía llamada Los enemigos del comercio. Ha traducido obras de Newton, Hobbes y Jefferson. Entre muchas particularidades, Antonio pasó 14 meses en un penal militar por enfrentarse, para decirlo de alguna manera, a esa extraña lógica disciplinaria militar, y también
para dar fe de que Gersi tenía alguna razón en desconfiar de mí como argentino, casi fue puesto preso en la Argentina, escotado, porque tuvo la osadía de ir a unos programas de televisión a decir que había que liberalizar el consumo de drogas, ¿no? Y allí el presidente Menem, recuerdo que dijo una cosa muy, bueno, fue un escándalo en Argentina, esto recuerdo, ¿no? Y el presidente Menem dijo una cosa de las que solía decir él, muy divertida, dijo que lo que había pasado con Escotado demostraba que en la Argentina no había censura previa, que en todo caso había censura posterior. Bueno, muy bien, así son las cosas, tenemos este panel, como dijo Enrique, de lujo, y vamos a comenzar ya mismo con Ian Vázquez. Bueno, gracias Gerardo. ¿Sí se escucha? Buenos días, es un placer estar con todos ustedes y colaborar una vez más con todos los amigos de la Fundación Internacional para la Libertad. Este panel se llama el problema de las drogas, pero en los minutos que me han dado quiero explicar por qué yo creo que el problema no es de las drogas, sino es con la política predominante respecto a las drogas, es decir, la represión, que es lo que está creando los grandes problemas ahora asociados a las drogas, la violencia, la corrupción, por ejemplo. Y este es un gran tema para Latinoamérica porque afecta a un rango enorme de áreas importantes para la región: el desarrollo institucional, la estabilidad política, el crimen, las relaciones internacionales, la libertad del individuo, la informalidad y la seguridad internacional, entre otras cosas. Para quienes consideramos que el problema de las drogas se debe confinar al problema de la drogadicción y el abuso de drogas, la política actual lo convierte en un enorme problema de política pública internacional. Y ahora que el Perú es un país moderno y dinámico comparado a lo que era en los años 80, y es un país, como lo ha sido Colombia por mucho tiempo, en el que se puede montar una empresa multinacional millonaria, como es el caso del negocio de las drogas, el Perú ha decidido seguir incrementando su gasto en el combate de las drogas y seguir erradicando cada vez más la hoja de coca. Es así, a pesar de que la tendencia en las Américas es de proponer alternativas a la prohibición, empezando por la despenalización de la marihuana. Y el caso más ejemplar es, claro, el caso uruguayo, donde el año pasado han legalizado la marihuana. Ya van 20 estados en Estados Unidos que han despenalizado de alguna manera el consumo de marihuana, y los estados de Washington y Colorado han legalizado el consumo y la venta de marihuana. La mayoría de estadounidenses hoy en día está a favor de la legalización completa de la marihuana. Y esto es una gran diferencia con lo que era el caso hace 10 años, cuando era solo el 32% de la población que favorecía la legalización. En el año 91 era solamente 17%. El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, ha hablado a favor de la legalización de las drogas, y un creciente número de exmandatarios latinoamericanos están a favor de eso, por lo menos a considerarlo, como es el caso de Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Ricardo Lagos, expresidente Zedillo, además de destacados personajes de la región como el mismo Mario Vargas Llosa. El año pasado, la OEA publicó un reporte que promovía considerar alternativas a las políticas actuales. O sea que es cada vez más difícil justificar las políticas antidrogas en Latinoamérica. Es como dice el senador mexicano Roberto Gil: lo que puede suceder si se mantienen las cosas como están es que México siga poniendo los muertos y Estados Unidos los consumidores. Bueno, esta tendencia en la región es comprensible. La guerra contra las drogas se declaró hace 40 años, pero no ha tenido ningún éxito en reducir el consumo ni el flujo de drogas hacia Estados Unidos o a otras partes del mundo. Un estudio reciente del
BMJ Medical Journal concluyó, después de estudiar este caso, que con pocas excepciones y a pesar de inversiones y gastos crecientes en la reducción de la distribución de drogas a nivel global, los precios de drogas ilegales generalmente han caído y la pureza de la droga generalmente ha incrementado desde el año 1990. Esto sugiere que incrementar esos esfuerzos que se basan en forzar las leyes actuales van a seguir fracasando. El problema no es solamente que están fracasando las políticas, es que están causando mucho daño. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de personas que han sido encarcelados ha explotado en las últimas décadas. Ese número era alrededor de 300.000 personas en el año 1980 y ahora es 1,6 millones de personas. La mitad de la gente en las prisiones federales están ahí porque han consumido o han vendido alguna droga. Y esto es un problema especialmente grave para las minorías. Para los americanos negros es casi 4 veces más probable que sean arrestados por drogas, que es el caso de los americanos blancos. La policía en Estados Unidos se ha militarizado en muchos casos y es cada vez más se ve que se allanan casas en busca de drogas. Muchas veces son casas equivocadas, donde la policía se equivoca completamente y hay docenas y docenas de casos donde la policía ha matado a gente completamente inocente. Las violaciones en Estados Unidos a los derechos civiles también incluyen el espionaje, la confiscación indebida de bienes personales y otras violaciones de la privacidad. Este tipo de cosa ocurre por la naturaleza del negocio de las drogas, pues el comprar y vender drogas es una transacción voluntaria por las dos partes. No hay una parte que se siente agredida, como es el caso en que hay crímenes que sí tienen víctimas de verdad. Y por lo tanto, no hay gente que está buscando delatar o prevenir eso en lo que están involucrados, como es el caso con el robo, por ejemplo. Por lo tanto, es muy difícil vigilar el negocio de este mercado negro y es muy difícil achicar ese mercado. Es por esa razón que las autoridades, al tratar de luchar en contra de las drogas, por lo menos en Estados Unidos y sin duda en el resto del mundo, recurren cada vez más a prácticas que violan los derechos de las personas. El costo de la guerra contra las drogas en Estados Unidos es alto, pero es todavía más alto en los países productores. Y el caso emblemático reciente es el caso de México, que después de haber declarado una guerra en contra de los cárteles de la droga en el año 2006, se disparó el crimen y han tenido entre 60 y 70.000 muertos relacionados a esa guerra contra las drogas. Ese es un número por encima de del número de gente que murió en la guerra de Vietnam. O sea que la violencia y la corrupción se disparan a la medida que se intensifica la guerra contra las drogas y en los países productores debilita a las instituciones democráticas y a las instituciones de la sociedad civil, como es, por ejemplo, el caso de la prensa, que se siente amenazada y que practica con más y más regularidad autocensura. Lo que ha ocurrido en los últimos años en México hace acordar a Colombia de los años 80 y principios de los 90. Y el resultado en ambos casos y en otros también es un resultado directo de la política de la prohibición. A la medida que se intensifica esa política, se producen esas consecuencias negativas. Pues lo que se ha logrado es empujar toda una industria enorme fuera del marco legal del mercado hacia un mercado negro, en que la violencia y la corrupción son los métodos, son las maneras para resolver los problemas del negocio. Y por supuesto,
esto atrae a gente que tienen talentos, no solamente para hacer negocios, sino talentos criminales. Es como dijo el premio Nobel Milton Friedman hace años: al no poder enforzar nuestras propias leyes en Estados Unidos, estamos destruyendo sociedades enteras en Latinoamérica. Empujar un negocio al mercado negro es lo que da las grandes utilidades a estas empresas de narcotráfico y lo que crea pues la violencia y la corrupción. Y es lo que ha hecho fracasar la guerra contra las drogas en todos sus aspectos: la interdicción, la erradicación y la sustitución de cultivos. La estructura de la industria muestra por qué es tan difícil controlarla. Con cada etapa de producción se va elevando el precio de la droga hasta darse un salto enorme una vez que se cruza la frontera con el país consumidor. El precio de un kilo de cocaína, por ejemplo, en el Perú, al por mayor, es alrededor de $1,000. En Estados Unidos vale $50,000 al por mayor y $100,000, alrededor de $100,000 al por menor. O sea que en muchos casos las drogas, el 90% o más del precio final de las drogas corresponde a la prima del mercado negro. Y es por eso que elevar los costos en lo que es el lado de la oferta de las drogas, especialmente en los países de tránsito o de producción de drogas, no tiene impacto en el precio final del producto, porque es nada más un costo adicional de hacer el negocio para estos narcotraficantes. Y es muy fácil para la industria narcotraficante de ajustarse a las políticas vigentes. Se ajustan, por ejemplo, a través de poner almacenes de drogas en caso de que hayan incrementos de interdicción, o pueden simplemente mover todo el negocio a otra parte del país o otros países. En un fenómeno que es muy conocido, que es un fenómeno de efecto globo: empujas o ajustas el globo en este lado y sale inflándose por el otro lado. Eso ha ocurrido en los años 80 en el Caribe, cuando Estados Unidos presionó por el Caribe y desvió la ruta de las drogas hacia Centroamérica y México. Ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90, cuando en el Perú se hizo lo mismo y desvió el negocio de la droga hacia Colombia, convirtiéndolo en el país productor más grande de la hoja de coca en el mundo. Y después, cuando Colombia empezó a intensificar su propia guerra contra las drogas, ese negocio ha vuelto al Perú. Por todo eso, la única manera de atacar el problema es atacarla en sus raíces, y es eliminar el mercado negro por completo. Y en la práctica eso quiere decir que se tiene que legalizar el consumo, el tráfico y la producción de todas las drogas, no solamente la marihuana. En eso estoy de acuerdo con el expresidente Vicente Fox de México, que se tiene que tomar medidas radicales. Ante tales propuestas, generalmente surge la entendible preocupación de que aumentaría el consumo de drogas y la adicción también. Pero hay muchas razones por las cuales no hay que temer ese resultado. Hay un estudio de Norman Loaiza y su coautor del Banco Mundial que examinó el comportamiento del consumo de la cocaína en 58 países alrededor del mundo por varios años, y concluyó que la legalización de esa droga no produciría una epidemia de la cocaína. Calcularon que si el precio de la cocaína cayera hasta en un 80% en Estados Unidos, se incrementaría en solo 1,1% el consumo del 1,1% de la población. El precio no necesariamente dicta el nivel de consumo. Hay países donde el precio de la cocaína es
bajo, como el Perú, pero que el consumo es todavía mucho más bajo de lo que es el caso comparado a países donde el precio es significativamente más alto. El premio Nobel Gary Becker incluso sostiene que la legalización reduciría la drogadicción. Bajo la prohibición, los incentivos para el adicto de buscar ayuda se reducen, pues tienen que esconderse de las autoridades. Las posibilidades de ofrecer ayuda también se reducen y el resultado es que los drogadictos tienden a asociarse con otros adictos. En cambio, con la legalización, ya habría más oportunidades de ayuda, como es el caso de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en el caso de alcohol, obviamente. O sea que tal vez con la legalización habrían más consumidores, pero el problema de abuso caería. Ahora, no tenemos que quedarnos en la teoría. En 2001, Portugal despenalizó todas las drogas, el consumo de todas las drogas. No se disparó el consumo de drogas en ese país. Comparado al consumo en el resto de la Unión Europea, el consumo en Portugal se quedó por debajo o igual, en donde el resto de la Unión Europea hay pues políticas más prohibicionistas. Y la cantidad de adictos que buscan ayuda en los últimos 10 años en Portugal se ha multiplicado entre 3 y 4. El número de gente encarcelado ha caído notablemente y las muertes relacionadas al opio han caído notablemente. Esto confirma las teorías de Gary Becker acerca de ese mercado. La solución de fondo, entonces, a mí me parece que tiene que incluir la legalización en los países consumidores. Después de todo, es ahí donde el precio se dispara y se crean los grandes incentivos para los narcotraficantes. Hasta que no ocurra eso, los países productores, como el Perú, van a estar en una situación difícil. La solución ante esta realidad que han escogido varios países, como México, por ejemplo, es de combatir a la droga, pero tratar de empujar ese negocio fuera del país. Esto lo ha estado tratando de hacer sin éxito, creo yo, México por muchos años, pero ha tenido un costo alto, no solamente en México, sino que se ha visto la violencia y la corrupción dispararse en los años recientes en Centroamérica. Un estudio reciente del Center for Global Development, por unos expertos colombianos y demás autores, ha encontrado que la interdicción de las drogas en Colombia, al producir momentos de escasez de la droga, ha incrementado los homicidios en México por entre 21 y 46%. Por lo tanto, estas políticas que a nivel doméstico parecen ser razonables ante esta realidad hemisférica, sí tienen costos altos que no debemos ignorar. Yo creo que para un país como el Perú, para un país como México, la solución tiene que ir por lo que promueve Jorge Castañeda, el ex canciller mexicano, y es que estos países tienen que enfocarse en combatir la violencia y el crimen, los homicidios, robos, secuestros, etcétera, en vez de combatir las drogas. Y a la misma vez, promover y abogar por la legalización de las drogas en los países consumidores. Porque solo cuando se trata el problema de la drogadicción como un problema social, en vez de un problema criminal, se pueden empezar a resolver los grandes problemas ahora asociados a las drogas. Muchas gracias. Gracias, Ian. Héctor. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro
espléndido. Muchas gracias, Mario Vargas Llosa. Muchas gracias a los amigos de la universidad que nos dan hospitalidad. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Ian de que para resolver este problema hay que volver al inicio y hay que legalizar las drogas y empezar de nuevo. Y les voy a contar el caso mexicano como una prueba más, si hiciera falta, de por qué esta política prohibicionista no solo no resuelve lo que dice querer resolver, que es que haya menos consumo, sino que provoca verdaderas catástrofes en la cadena del aprovisionamiento y del tráfico y de la venta y del consumo de drogas. Y una de esas catástrofes ha sucedido en México en los años recientes. Quiero concentrar esta intervención en dos temas, o en dos de los costos que México ha pagado por empeñarse en una política de persecución de las drogas. El primer costo enorme es la violencia, y yo lo que quisiera conversar con ustedes es tratar de entender por qué tantos muertos como los que ha habido en México en estos últimos años. Ese es un primer costo. Un segundo costo menos visible, pero seguramente más importante para la sociedad mexicana, es que las bandas de narcotraficantes se han convertido en bandas de simple crimen organizado que se han apoderado de regiones, de ciudades, de municipios completos en la Ciudad de México y extraen ahora sus rentas fundamentales no de las drogas, sino de la comunidad en la que están. Este es el problema mayor, yo diría, que nos ha heredado el tema del narcotráfico en México, contando que el primero de la violencia es del tamaño que voy a referirles ahora. Miren ustedes, en 1990 México tenía una tasa de homicidios de 19 por 100,000 habitantes. Fue descendiendo esa tasa de homicidios, que era alta, en los siguientes lustros, hasta el año 2007, en que había descendido la tasa de homicidios en México a la mitad, a menos de la mitad. En 2007 la tasa era de 9 por cada 100,000 habitantes. De 19 habíamos pasado a 9. Y a partir de 2007, cuando se inicia la guerra contra las drogas en México formalmente, con todos los recursos del Estado, empieza una espiral enloquecida hacia arriba que eleva la tasa en los siguientes 5 años de 8 por cada 100,000 habitantes a 24 por cada 100,000 habitantes. Se triplica el número de homicidios en México. Pasa de tener 8,800 homicidios en 2007 a 27,000 en 2011, en solo 5 años. Yo lo que quiero es conversar con ustedes un poco cuáles son los componentes que desatan esta espiral de violencia, porque nosotros en México nos hemos tardado mucho tiempo en entender o en poner juntas las piezas. No sé si las tenemos todas, pero por lo pronto hay un investigador que se llama Alejandro Ope, se escribe Hope como esperanza en inglés, pero él dice que él se llama Alejandro Ope, y ha acuñado un término muy bueno, explica muy bien su análisis, que yo voy a tratar de resumir aquí, lo que él llama la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta es a la vez un proceso histórico y la convergencia de factores que como diabólicamente hacen que todo confluya para desatar esta orgía de homicidios que hemos vivido en México en los últimos años. La historia viene así. Primero, hay que tener en cuenta el trasfondo histórico, el paisaje social e institucional de México. Son unos años de bajo crecimiento económico, son años de gran crecimiento demográfico de las cohortes jóvenes de la población. Hay en México la debilidad histórica institucional de procuración de justicia,
de aplicación de la ley, una debilidad institucional muy importante que hace que de cada 100 homicidios solo se investiguen el 5%, solo 5 homicidios de cada 100 se investigan en México, y hay además el fenómeno, muy bienvenido de otro lado, de el debilitamiento del gobierno central. El proceso democrático debilita al gobierno central y reparte el poder entre otras fuerzas. Este es el horizonte de fondo, pero eso estaba ahí ya desde los años 90 y durante todos los primeros años del siglo XXI, y no había pasado nada. La cosa empieza puntualmente en el año 2007. ¿Qué ha sucedido antes? Antes ha sucedido que había en los años 80 una especie de principio de monopolio del narcotráfico en México. Un monopolio desarrollado fundamentalmente por los capos sinaloenses bajo el amparo o en la complicidad con nada menos que la policía política del antiguo régimen priista. Y este monopolio operaba razonablemente, sin grandes costos o sin ningún costo para la sociedad en la que se movía, y controlaba o estaba a punto de controlar prácticamente todo el narcotráfico en México. En el año 85 cometen un error, matan de una manera salvaje, mediante una tortura muy desalmada, a un agente de la DEA que está infiltrado en sus filas y que descubre una fantástica siembra de marihuana hecha con gran desarrollo tecnológico en el norte de México de 10,000 hectáreas. Y estas 10,000 hectáreas de marihuana son confiscadas y en venganza el capo dueño de esas hectáreas, que es Rafael Caro Quintero, decide matar a la gente de la DEA, a quien ve como un traidor. El agente de la DEA es un doble agente, obviamente, pero el capo lo ve como un traidor y lo mata. Esto provoca el escándalo que desata, digamos, la oleada de persecución moderna de México, en México por el narcotráfico. Desmontan en la persecución, el escándalo es muy grande, el gobierno actúa, naturalmente sabe cómo llegar a los capos, llega a ellos y desmonta el monopolio. A fines de los 80 no hay ya este monopolio y lo que quedan son bandas aisladas. Estas bandas aisladas, una en Tijuana, otra en Sinaloa, otra en Ciudad Juárez, otra en el Golfo de México, son las que van a escenificar la guerra que 10 años después va a dar paso a la violencia homicida de que hablamos. No se ponen de acuerdo, pelean entre ellos por los territorios y entre más pelean, más gente armada necesitan y van desarrollando bandas de sicarios. Y los sicarios van adquiriendo cada vez mayor importancia en el negocio, al punto de que en un momento, por una equivocación, por un tiroteo entre bandas, en el año de 1993, matan por equivocación nada menos que a un cardenal, el cardenal Posadas, en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Esto desata una nueva oleada de persecución del narcotráfico y va alentando en las bandas una necesidad de armarse aún más. Y ahí aparece un personaje que es un pequeño capo del Golfo de México que se llama Osiel Cárdenas Guillén, que es un personaje, como dicen de tantos narcotraficantes, un personaje de novela, pero la verdad es que estos personajes no son de novela, son demasiado grandes para ser de una novela. La imaginación novelística es una señora sensata, ¿no?, y moderada comparada con lo que genera esta realidad. Este Osiel Cárdenas era un lavador de coches, medio desempleado, y vivía en una ciudad bastante pobretona del norte, y se va volviendo vendedor, y se va volviendo chofer, y se va volviendo después sicario, y
es un hombre muy paranoico, es un hombre que va escalando hacia el poder en el Golfo, en el cártel del Golfo, matando gente, y entre ellos matando a gente que es la que le ha ayudado, al punto de que su apodo es el Mataamigos. El Mataamigos tiene este momento de fábula oriental o de fábula griega trágica. Está un día en la playa y viene una gitana. Él vive a salto de mata, es un paranoico, no duerme nunca en el mismo lugar. Tiene un solo personaje que lo acompaña todo el tiempo, le cambia los teléfonos celulares para que no hable nunca del mismo teléfono, y él anda a salta de mata, junto con este amigo que lo cuida, le trae sus drogas, le trae mujeres en la noche, es un perdulario, no puede vivir sin sexo, y está todo el tiempo en la actitud de una fiera perseguida. La gitana le dice: ¿qué ves en mi mano? ¿Ves cárcel? Y la gitana dice: no veo cárcel, pero alguien cerca de ti habla muy mal de ti. Entonces el Mataamigos piensa que el único que puede hablar mal de él, que está cerca de él, es el único que está cerca de él, que es su incondicional, Valet. Y un día le pregunta a sus otros sicarios: ¿ustedes han oído a fulano que hable mal de mí? Entonces, no hemos oído que hable mal de ti. Bueno, pero como él es el verdadero dueño de los sicarios, le cuentan: mira, el jefe está preguntando si tú estás hablando mal de él. Y él entiende que el paranoico empezó a trabajar y que lo va a matar, que tarde o temprano va a llegar a la conclusión de que él es el peligro para su vida. Y efectivamente va creciendo la paranoia de Ociel respecto de su Valet, hasta que el Valet decide entregarse a la policía y contar todo lo que sabe de Ociel, cumpliendo la profecía de la gitana por la paranoia de Ociel Cárdenas. Bueno, este señor es el mismo que decide que necesita unos sicarios de alta calidad y descubre a un grupo de élite del ejército mexicano que ha desertado y los contrata para que sean sus sicarios. Es un salto cualitativo porque hasta entonces los sicarios son, digamos, amateurs, y aquí por primera vez hay un grupo de sicarios con una disciplina militar que se va a revelar mortífera. Como no tiene dinero para pagarles, porque va creciendo el ejército cada vez, les dice: ustedes consigan de los territorios que dominan dinero. Y estos sicarios, que serán célebremente después conocidos como los Zetas, empiezan a cuidar lo que les pide su jefe en las ciudades y en las rutas que hay que trabajar, y empiezan a extorsionar a los delincuentes locales y a pedirles rentas para pagarse lo que el jefe no les paga. Este es el embrión de lo que va a ser después la verdadera plaga de las comunidades mexicanas. El método Z de apoderarse de las comunidades para garantizar para la banda del cártel del Golfo el paso de las drogas. Entonces, en este escenario de bandas en guerra, suceden las siguientes cosas que van formando la tormenta perfecta. Miren, en 1990, en los 90s, empieza una decisión de parte del gobierno de Clinton de cerrar la frontera, de sellarla. Empiezan a sellar la frontera, la hacen más difícil para el paso de personas y de droga. Entre 2002 y 2008 esta política sigue, duplican los efectivos de la patrulla fronteriza. A partir de 2002 inician también otra política que aparentemente no tiene que ver, que es la de deportar presos mexicanos que están en cárceles estadounidenses. Los deportan y los ponen en la frontera, en ciudades que están de por sí llenas de ofertas ilegales y de desempleados. Después, en el año 2004, se suspende el embargo de los rifles de asalto que estaba ahí desde la época de Clinton. Y esto da acceso
a un armamento muy barato y de armas de alto poder en las cerca de 8,000 armerías que hay en la frontera de Estados Unidos con México. Después viene un momento absolutamente clave al que Ian se refirió hace un momento, que es el tema de la interdicción de la cocaína colombiana. Don Álvaro Uribe empieza una presión muy fuerte sobre sus varones de la coca y los aprieta suficiente para aumentar los decomisos de cocaína colombiana hacia México hasta en un 60%. Esto duplica el precio de la cocaína en el mercado. Hay la gráfica, no sé si la podrán poner, porque por ahí la tenía, de un investigador colombiano a la que Ian aludió, que muestra una coincidencia prácticamente perfecta entre el crecimiento del precio de la cocaína y el número de homicidios en México. Es una gráfica suficientemente elocuente, me parece a mí, de hasta qué punto están asociados estos fenómenos con la espiral de violencia mexicana. De manera que en el año 2006, cuando entra el presidente Calderón al poder, lo que tenemos es este escenario de bandas multiplicadas en sus sicarios con armamento de extraordinaria calidad que están peleando entre ellos por el territorio de paso de la droga. En el 2008 se agrava la situación porque México prohíbe que los vuelos que vienen del sur y del Caribe pasen a territorio mexicano sin antes descender en el punto primero de contacto, sea Tapachula o sea Cozumel. Y eso interrumpe lo que había sido el gran instrumento de traslado, que eran los aviones de la cocaína. Y por tanto, el pleito territorial, el control territorial se vuelve central para las bandas que están peleadas y tienen grandes compañías de sicarios. Cuando Felipe Calderón entra al poder, lo primero que encuentra es una crisis de violencia brutal en Tamaulipas. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? En Tamaulipas lo que está pasando es que los Zetas, de los que he hablado, han llegado a tomar posesión del territorio. Han controlado las policías, han controlado el crimen local y han reclutado gentes de ahí mismo para establecer su dominio sobre el territorio. Es un dominio tan abusivo, tan opresivo para las comunidades que los mismos aliados de los Zetas se rebelan contra eso. Y empieza una guerra entre los antiguos aliados de los Zetas y los Zetas por el territorio. Aparece entonces la famosa familia michoacana que lo que quiere es liberar a Michoacán de los Zetas. Y empieza en una espiral de gran violencia y de gran salvajismo el espectáculo de un estado en donde aparecen muertos, degollados, decapitados, colgados, incinerados. Un escándalo público de tal tamaño que el gobierno no puede sino intervenir, e interviene. Y esta intervención del gobierno es un factor más que agrava y anima la violencia. ¿Por qué? Porque la estrategia fundamental del gobierno en este momento es tomar también control territorial e ir descabezando los cárteles y las bandas. Pero se proponen capturar a 37 grandes capos, acaban capturando o matando a 24, pero cada capo que matan o capturan significa una guerra interior dentro del cártel para ver quién se queda con el poder que ahora no está. Y esto es lo que provoca la espiral de violencia junto con el precio de la cocaína que vamos a ver a partir del año 2006. Bajo la presión federal, la guerra entre las bandas se vuelve mucho más mortífera. Ahora, hay una razón importante en la intervención del presidente Calderón en esta materia. No está planteada como una intervención contra el narcotráfico, sino contra un fenómeno que está ya radicado en Michoacán, y es al que me refería antes, y es el segundo punto que quería revisar con ustedes. Cómo las bandas del narcotráfico se vuelven dueñas de territorios y extorsionan a la comunidad. Narcotráfico
y complicidad política van juntos, como AMPA y crimen. El problema con la entrada de los Zetas a Michoacán y el pleito por la familia michoacana es que si antes los Zetas, el narcotráfico, estaba trabajando en complicidad con el Estado, ahora, cuando están en Michoacán los Zetas, lo que han hecho es capturar el Estado. Son dueños de las policías, son dueños de las presidencias municipales. Ellos son los que deciden qué es lo que hace la autoridad, son dueños del Estado. Y empiezan a ser dueños de la sociedad, establecen derechos de piso, derechos de extorsión, secuestran y acaban, junto con la familia michoacana, convirtiendo a Michoacán en un estado en donde hay dos poderes, el poder institucional, político, normal, y el poder paralelo y económico de la mafia que gobierna, que cobra impuestos, que exacciona y que además trafica con drogas. Y esta es la guerra que Calderón quiere librar, no contra el narcotráfico, sino contra el crimen organizado que se ha apoderado de las comunidades. Pero como están mezclados, el efecto neto es un agravamiento de las condiciones de violencia previas. De manera que el proceso en Michoacán es terrible, lo tenemos como un laboratorio, lo podemos ver con gran claridad ahora. Los Zetas entran y capturan en Michoacán, en las principales ciudades de Michoacán, a las policías y al crimen organizado. La familia expulsa a los Zetas en una violentísima guerra y captura también los ayuntamientos. La familia se fractura y aparece una nueva banda derivada tanto de los Zetas como de la familia, que es la dueña de Michoacán ahora, pero añade el control político. Digamos, al salir Felipe Calderón de la presidencia, lo que hay en Michoacán es un dominio que ya no es violento de los caballeros templarios, que son los herederos de la familia y de los Zetas, que tienen un control impresionante del lugar, al punto de que controlan también el puerto Lázaro Cárdenas y tienen negocios como los siguientes. Establecen un impuesto a cada kilo de limón que se produce, es una zona de gran productora de limón. Establecen un impuesto del 10% de los presupuestos de los municipios. Establecen un impuesto a todos los pequeños comerciantes que hay en los mercados. Si estuviera en la novela de Mario Vargas Llosa, del héroe discreto, no solo al jefe del transportista, al dueño de los transportes hubieran tratado de extorsionar, sino también a la divina con la que va, a la gente con la que se cruza en la calle, al lugar donde se toma su cafecito. Todo mundo está sujeto a la extorsión de estos señores, que se permiten negocios como los siguientes: importan llantas de Corea del Sur a un precio que obligan a los transportistas locales a comprarles a un sobreprecio. Y están en algunos municipios empezando a pensar en un impuesto calculado sobre el número de metros cuadrados que tiene una construcción. Son un estado paralelo. Contra este estado paralelo es contra los que se levantan, los que ahora ustedes pueden ver en la prensa mexicana y que se llaman las autodefensas. Gente que llega a sentir intolerable el dominio de este poder paralelo por cosas tan humanas y tan precisas como que la opresión había llegado a la ignominia, en el sentido, por ejemplo, de llevarse a las niñas, de quitarle a la mujer al tipo que les pareciera y generar una estadística siniestra en una secundaria de un pueblo de Tepalcatepec, en donde había 250 muchachas, de las cuales la mitad habían resultado embarazadas después de haber sido secuestradas, violadas y regresadas por estos señores. Muy bien. Estos son los costos de la persecución de las drogas en México.
Y entre más, la lección histórica de esto es la siguiente: mientras más se ha esforzado México en perseguir las drogas, peor le ha ido como país y mucho peor a su sociedad. Termino con un apunte sobre la letalidad de las drogas prohibidas. Miren, en el último informe de la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU emitido hace unos días, según ese informe, Antonio Escotado dice que son puras mentiras, pero ese es el informe que ellos dan. Cada año mueren en el mundo 2.300.000 personas por consumo de alcohol y 5.100.000 personas por consumo de tabaco. Solo 210.000 personas mueren en el mundo por sobredosis de drogas prohibidas. De manera que las drogas permitidas, como el alcohol y el tabaco, se llevan más vidas que las prohibidas, que las drogas prohibidas, pero la guerra que libramos en México y en el mundo es solo contra las guerras prohibidas. Yo creo, como ha dicho Ian, que el principio de corrección de todo esto está en su principio. Hay que volver al inicio, hay que legalizar las drogas y regular su consumo con un criterio médico, no policíaco. Aquí, como en el caso histórico del alcohol en los Estados Unidos, es la prohibición lo que genera el mercado ilícito. Es el mercado ilícito el que genera las altas rentas del tráfico. Son las altas rentas las que producen la disputa violenta por el mercado. Y es la lógica de amedrentar al competidor mediante la violencia lo que produce los muertos que nos hielan la sangre. Un último apunte. Durante 2012 murieron en Estados Unidos 25.000 personas por consumir drogas prohibidas. En el año anterior, en 2011, hubo en México 27.000 asesinatos, muchos de ellos asociados al narcotráfico. La guerra contra las drogas mató más gente en México que el consumo de drogas prohibidas en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Antonio. Bueno, en fin, estoy conmovido y es de verdad no es un decir por decir. Nunca he sido tan honrado con tanta gente y tan ilustre para escuchar. Vamos, para escuchar lo que pueda decir un alto mandatario, el supremo mandatario de Chile está ahí y está la voz en castellano más destacada del planeta, que es Mario. Vamos a ver, si yo, como padre de 7 hijos y abuelo de unos cuantos más, pudiera, a través de la prohibición de ciertos compuestos químicos, asegurar que su vida sería mejor, sería el prohibicionista convencido. ¿Por qué no soy un prohibicionista convencido? Pues porque hay una diferencia radical entre lo simple y lo complejo. La esfera de lo complejo tiene sus leyes propias y si aplicamos el simplismo, la simple voluntad en contra de la inteligencia, en esta materia nos vamos a encontrar con resultados contradictorios permanentemente. Entonces, a todas las personas que pueden decir quiero proteger a mí, quiero proteger sobre todo a mi familia, a la gente joven, a través de lo que venimos intentando, en realidad lo que conseguimos es un resultado paradójico, justamente lo contrario. Dediqué muchos años, unos 7 u 8, a investigar qué había pasado antes con las drogas. Es decir, que dejásemos de preguntarnos en condicional qué pasaría si y empecemos a decir qué pasó cuándo. Es bastante distinto. Todas las sustancias psicoactivas, descubrí, que el hombre ha ido hallando en el mundo han tenido su etapa de glorificación como panaceas, satanización como principios criminales y luego
más o menos una estabilización. A las personas les gusta que realmente que lo simple se sobreponga a lo complejo y que pueda seguir habiendo cosas incondicionalmente horribles y cosas incondicionalmente fantásticas. En el caso de las drogas esto llega a extremos extraordinarios. Nunca la humanidad ha entrado en una histeria de masas tan seguida, tan sostenida. Pero cuidado, tenemos muchos precedentes históricos de la historia de masas actual. En su gran historia de Roma, Tito Livio dedica 25 o 30 páginas hablando con nombres y apellidos de la primera persecución de bacanales que dio origen al Senado Consulto que que convirtió a la República Romana en una dictadura implacable. Fue el Senado Consulto de Derechos Incondicionales del Estado. ¿Qué fue aquella persecución de las bacanales? Livio nos comenta que había una señora entre cortesana de buena sociedad, otros señores. Mataron pasando a cuchillo o enterrando vivos a unas entre 2.000 y 20.000 personas. ¿Por qué? Pues porque las ceremonias del culto dionisíaco implicaban, según algunos magistrados, que se robaban, que se hacían estafas, que se falsificaban testamentos y, en general, que se violaban las costumbres romanas. Unos capítulos más adelante, Hugo expresa muy claramente la actitud de los romanos de terror ante el vino. No había licores, como saben ustedes, el alambique, es decir, la forma de separar el alcohol del agua, empezó aproximadamente en el siglo XI, en un tratadito, el mapa clavícula. Y bueno, tenían tal miedo al vino, los romanos y los griegos, que cuenta Livio que una mujer que se le encontró con las llaves de una bodega la condenaron a quedarse encerrada allí y a morir de sed y de hambre. ¿Por qué? Porque los griegos y los romanos le tenían un miedo cerval al alcohol. ¿Por qué? Pues porque descontrolaba. Quizá el origen de darnos la mano y sobre todo con certeza el origen de brindar. Es decir, aunque vayas a perder los estribos luego con la copa, haces una promesa anterior de evitarlo. Los antiguos tenían respecto de las drogas un criterio que expresa muy bien Filón de Alejandría, sobre todo Platón en el Banquete, que es la sobria ebrietas. Ellos decían que la abstinencia de drogas revelaba miedo a sí mismo y miedo a los demás, y que lo que había que hacer es de vez en cuando permitirse una ebriedad elegante, digna, moderada. Por eso el adjetivo sobria. Mi historia es muy larga y no pienso hablar más de 20 minutos, de modo que vámonos a las cruzadas. Yo mantengo que cualquier cruzada fracasa porque en su lógica está triunfar perdiendo y perder ganando. ¿Cuál fue la primera cruzada? La primera cruzada fue la salvajada de buscarse el cuerpo de un señor que nos habían dicho sus apóstoles que no estaba allí, que se había ido. Como cuenta Hume en la historia de Inglaterra, al hablar de la parte de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra, claro, esa empresa tan extraña que iniciaron Walter el Sin Céntimo, Penniless Walter, y Pedro el ermitaño, que llegaron a congregar 300 y pico mil hombres que se fueron andando y ahí se fueron desperdigando por Bulgaria. Cuando llegaron a Bulgaria llegaron muy pocos. ¿Qué querían? Recobrar el sepulcro del Señor. Si se llegan a encontrar un solo rastro de materia orgánica, caramba, salta en una gran explosión todo el dogma cristiano. Y sin embargo insistieron. La cruzada contra la brujería fue una cruzada farmacológica.
no solo lo explica en detalle el tratado de Jean-Baptiste Laporta, que debe ser por 1600 pocos, sino todos los procesos inquisitoriales revelan que llegó a constituirse en un saneado negocio lo que ellos llamaban untos y potajes. Ahora, si me permiten una desviación levemente procaz, ¿cuál es el sentido de que las brujas se montaban en escobas y volaban lejos? Las escobas estaban untadas con untos y potajes, básicamente consistían en extractos de solanáceas psicoactivas, hachís bien concentrado y algunos otros principios. Me temo que sería insistir en la procacidad. ¿Qué hacían las señoras realmente con los palos de escoba? Pero hay al menos 2000 procesos, digo 2000, inquisitoriales donde esto se menciona y se precisa. Es curioso que los alguaciles, por ejemplo, uno de los grandísimos magistrados que siempre se jactó de haber quemado vivas a miles de brujas y brujos, Jean Baudin, el autor de la teoría de la soberanía. Bueno, pues los alguaciles revendían los hongos y potajes y era un negocio bastante próspero. Pero vamos a ver, se hizo la cruzada para evitar que las personas practicasen la magia. ¿Se evitó que las personas practicasen la mafia? Pues la verdad, en el seguimiento que yo hice, apoyado por algunos medievalistas, desde luego más competentes que yo, sobre todo paleógrafos capaces de leer con comodidad los códices medievales, pues por cada bruja que había antes de iniciar la cruzada, 2 siglos después había unas 2000. Es decir, un poderoso efecto de propaganda y de estímulo del fenómeno que se intentaba erradicar. Esto es, a mi juicio, lo que se deriva de tratar con simpleza asuntos complejos. Ian mencionó el concepto de crímenes sin víctima. Yo escribí un libro hace mucho tiempo, Majestades, Crímenes y Víctimas, intentando destacar esto, que los crímenes sin víctima no tienen instancia de parte, no provienen de la querella de alguien que dice, oiga, que me han robado, que me han engañado, que han falsificado mi voluntad testamentaria, que me han agredido, que me han amenazado. No, no, son crímenes de desacato a alguna autoridad. Por eso en realidad no son crímenes sin víctimas, son crímenes de lesa majestad. Solo que en un caso es la majestad del rey, en otro caso la sagrada autoridad de la medicina o del colegio de farmacia. Pero siempre hay alguna majestad desafiada. En el caso de las drogas, pues bueno, resulta que los señores con sotana negra se han convertido en señores con bata blanca, pero pretenden la misma autoridad, el mismo control. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora con el tabaco. La cruzada contra las brujas fue una cruzada farmacológica. Cuando se acabó, y la acabó en parte el cardenal Lorenzana, un español, nadie dijo, nos hemos equivocado. Simplemente de la Santa Sede empezaron a emerger instrucciones, digamos, discretas a los obispos de no sigáis con esto, no es conveniente, nos viene mal. Nadie ha dicho, lo siento. Luego ha habido cruzadas, como ustedes saben, sobre conducta sexual desviada, libre pensamiento y finalmente contra las drogas. El primer paquete judicial que se impuso en Estados Unidos en materia de drogas fue una coordinación de la ley Volstead que prohibía el alcohol, previendo un periodo de vacación legal de 2 años, con la ley Harrison, que controlaba federalmente, no prohibía, controlaba federalmente el traslado de 3 principios psicoactivos: el opio, la morfina y la cocaína.
Quedó fuera la heroína, que naturalmente durante 20 años se vendió espléndidamente, puesto que no tenía la competencia legal. El senador Volstead, el origen de la ley seca, dijo el día que entró en vigor la ley seca, los hombres caminarán con la vista alzada. Se cerraron las puertas del infierno. Los niños tendrán la educación que merecen. Las mujeres serán respetadas. Naturalmente, la ley Volstead creó el crimen organizado, que hemos visto llevar a sus extremos por ahora en México, puesto que estas cosas migran, como decía Hume en su ensayo sobre el comercio, las oportunidades migran. Y en este caso, pues primero fue Colombia, bueno, no, primero fue el Extremo Oriente y la CIA a través del Triángulo Dorado, exclusivamente ciñéndonos en materia de drogas, y lo último es México, ya veremos. Tengo entendido que en Guatemala hay extraordinarias extensiones dedicadas al cultivo de la dormidera y también de la hoja de coca. Una tablilla sumeria fechada aproximadamente en el 2300 menciona el opio y en una expresión que por lo visto, según los que entienden de esto, significa contento y paz. Bien, también hubo una religión, la religión de Eleusis, que duró 1300 años y que el gran templo fue demolido por los obispos arrianos de Alarico. Y es una religión que ha tenido un prestigio indiscutido. Iniciados en Eleusis fueron Cicerón, Marco Aurelio, Platón, Aristóteles, Píndaro, hombres de sobriedad intelectual indiscutible, y dijeron, allí se tiene una experiencia única. Luego, varios amigos, fundamentalmente Albert Hoffman, el descubridor de la LSD, estuvo haciendo unas investigaciones de campo en la llanura rariana, es decir, los alrededores de Atenas, y descubrió que efectivamente allí todos los cereales son parasitizados por el cornezuelo, que como es hidrosoluble, el cornezuelo también tiene una serie de principios mortales que causan la muerte por convulsión en unos casos y por gangrena en el otro, pero simplemente pasando las gavillas por el agua se separa y se crea un producto muy parecido a la LSD. Ustedes verán que prefieren como explicación de la veneración que sintieron durante 1300 años los peregrinos en Eleusis, si es que la música o algún discurso, o era más bien que tomaban LSD, controlados por los sacerdotes, o una mezcla parecida. Yo me inclino a pensar lo segundo. Bien, hemos hablado de la guerra a las drogas. Una de las formas que yo acometí para poder escribir mi historia fue coger un contrato de traductor precisamente en la sección de la Narcotics Division de Viena, que es una parte de la JIFE, o sea, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Ahí me pude hacer con los archivos de todo. Y claro, buena parte del final del tomo 2 y parte del comienzo del tomo 3 son nada más que los registros confidenciales de la propia Naciones Unidas y de cómo van ampliando, de cómo al principio prohíben 3 drogas y ahora pues 2.300 y encima se ha aprobado el Analog Act, donde está prohibida cualquier tipo de cosa análoga, con la cual ya no hace falta el problema típicamente legal de definir antes el delito de castigarlo. Luego, yo no creo que estemos en época de guerra contra las drogas, salvo en México. Yo creo que hemos llegado a un armisticio silencioso hace por lo menos 10 años y que la política de reducción de daños se ha impuesto universalmente. Nuestra brigada de estupefacientes se ha reducido a menos de la mitad. El organismo donde yo trabajaba en Viena éramos al menos 600 y ahora no creo que haya más de 5. O sea, en realidad, como las demás cruzadas, esta se va a ir entre susurros, como decía T.S. Eliot. Nadie va a decir me he equivocado, sino poco a poco lo vamos a ir dejando. Creo que estamos en una fase de armisticio
con un progresivo triunfo de la harm reduction. En cuanto a legalización, y con esto termino, creo que si legalizamos las drogas, caramba, es como si legalizásemos la lectura, la pintura, los viajes turísticos. ¿De qué se va a legalizar semejante cosa? Recordemos que el experimento ha sido prohibir. Como decía el presidente Hoover cuando lo lanzó, este es el mayor experimento moral de todos los tiempos. De acuerdo, ha sido el más grande experimento moral de todos los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Legalizar? No, tenemos que revocar el experimento. Es mucho más sencillo. Yo tengo un grupo de amigos constituidos en el grupo de política criminal, que ya hace 11 años publicamos un libro. Bueno, estamos hablando de 100 penalistas, de 200 magistrados y otros 200 fiscales, donde vemos que no hay que modificar más que 2 preceptos legales del ordenamiento español. El artículo 344 del Código Penal y no sé si el 6 o el 7 de la ley del medicamento. Con eso está solucionado. Entonces, unos fármacos irán al supermercado, otros a la farmacia y otros donde realmente estuvieron siempre, el herbolario. Yo no sé cómo se llama en Perú, herbolario, a lo mejor pues tienda de productos naturistas o cosas de ese estilo. Y nada, les agradezco muchísimo la atención y espero no haber sido demasiado pesado. Me convenciste. Gracias, Antonio. Antes de convocar al próximo panel, vamos a aprovechar para hacer vamos a dedicar 5 minutos a 2 breves presentaciones. Tenemos el gusto de tener aquí entre nosotros a la doctora Hilda Molina. Ustedes saben que la doctora Hilda Molina es una médica cubana muy prestigiosa, que como muchos abrazó la causa socialista en los inicios del régimen castrista. Se destacó mucho profesionalmente, formó un instituto de enorme prestigio y recibió las condecoraciones y los cargos más importantes en Cuba. Posteriormente se empezó a distanciar del régimen, finalmente rompió con el régimen y devolvió todas esas condecoraciones y esos cargos, y bueno, fue separada de su hijo que vivía en la Argentina durante muchísimos años. Recién hace poco pudo reencontrarse con su hijo. Es una persona, por supuesto, es una crítica muy aguda de lo que pasa no solo en Cuba, sino en otros países, y Hilda ha creado una asociación que se llama Crecer en Libertad, que estamos apoyando todos los grupos que simpatizamos con la libertad y la democracia, y queremos aprovechar esta ocasión para que Hilda muy brevemente haga una presentación de su asociación. Bueno, yo quiero agradecer a don Mario, que tanto queremos y admiramos en Cuba, por su solidaridad con la unidad de mi patria, a los organizadores de este evento, a Gerardo, mi amigo, por regalarnos estos minuticos, y al Instituto Político para la Libertad de Perú y a la Fundación Libertad de Rosario, porque gracias a ellos yo estoy aquí en este evento. Voy a presentar muy brevemente, muy escuetamente, nuestra asociación civil, que la hemos creado gracias a la ayuda precisamente de la Fundación Libertad de Rosario. El hecho de haber vivido más de 50 años dentro de la Cuba de Fidel Castro, 35 como protagonista de la que creí era una verdadera revolución y más de 15 como opositora a la que resultó ser la dictadura más longeva y una de las más crueles que ha conocido la historia contemporánea, me permite conocer perfectamente al menos las características de ese régimen. Yo estoy convencida que si el señor Fidel Castro ha podido perpetuarse en el poder durante más de 55 años,
es porque logró destruir los 3 pilares históricos de la nación cubana: la institución familiar, la libertad y la doctrina del amor, la fraternidad, la generosidad. Y precisamente basada en eso, desde Cuba concebí la idea de crear una asociación, una humilde asociación dedicada a defender estos 3 pilares que en definitiva resultan pilares básicos de cualquier sociedad civilizada. La asociación se basa fundamentalmente en el criterio, en este caso que yo traía de Cuba y de las personas que muy generosamente me han acompañado en el proyecto, de que solo las naciones que protegen a la familia, respetan las libertades y se preservan del odio, conservan sanos sus corazones y son capaces de brindar una vida digna y feliz a sus ciudadanos. Los objetivos se los dije al inicio, o sea, nuestra asociación pretende de diversas formas defender estos 3 pilares básicos de cualquier sociedad civilizada y que lamentablemente están en peligro, no solamente en los países bajo regímenes como el cubano, sino en el mundo entero. Está agredida la familia, se avasallan las libertades y lamentablemente se disemina el odio. La misión obviamente es contribuir al mejoramiento humano y social mediante proyectos que precisamente fortalezcan a la familia en ese seno. El ser humano crezca aprendiendo a usar su libertad, a defender su libertad y al mismo tiempo a proteger y a respetar la libertad de sus congéneres. Dedicamos especialmente nuestros esfuerzos a aquellos países como el mío y otros países donde destruir la familia en privilegio del Estado, avasallar las libertades y diseminar el odio como instrumentos de gobierno se constituyan en algo institucional en esos países. Nosotros le hemos llamado pilares de trabajo a los universos en los que nosotros trabajamos. Nosotros pensamos que hay que trabajar con el ser humano, que hay que trabajar con el micromundo donde uno se desenvuelve, porque son precisamente los errores, las confusiones de los seres humanos los que permiten que estos regímenes lleguen al poder y se eternicen. Y hemos definido 4 universos donde trabajar. Primero le hemos llamado sistemas políticos y daño antropológico. No nos damos cuenta los pueblos cuando los regímenes son capaces de irnos exterminando como seres humanos, rompiendo la esencia que nos corresponde como seres humanos, que es lo que un grupo de disidentes que estamos estudiando el fenómeno le hemos llamado daño antropológico, y queremos ir dando a conocer un poco en qué consiste eso, porque muchas sociedades se están dañando y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Otro de nuestros universos es la familia, la mujer y la salud física y espiritual. Aquí tenemos los 4 pilares y en el centro lo que los identifica a todos, que es la libertad. La libertad como centro de la lucha por la familia, para que el ser humano no sea dañado antropológicamente con una repercusión muy negativa en el tejido social que causa este daño. La mujer y la salud física y espiritual. Muy brevemente les voy a decir qué estamos haciendo, en qué consisten nuestras tareas. Tenemos en primer lugar una conferencia, un taller, un seminario, como quieran llamarlo, donde estamos dando a conocer en base a la experiencia y los conocimientos que tenemos desde Cuba, cómo lo que ha sido llamado socialismo del siglo XXI no es otra cosa que una versión del castrismo que se está expandiendo por América Latina. Hay mucha confusión y a nosotros nos interesa mucho, por lo menos a los grupos a los que vamos teniendo contacto y acceso, ir aclarando esa situación. Obviamente, conferencias, seminarios, talleres, tratando de que el ser humano que nos escucha llegue a comprender de qué se trata el daño antropológico. El ser humano se puede ir dañando en su esencia sin percibirlo y sin darse cuenta. Y un importante curso que tenemos llamado La verdadera historia de la Revolución Cubana, donde tratamos de revelar hechos inéditos sobre las raíces ocultas de la llamada Revolución Cubana. En el universo familia de trabajo, nosotros consideramos que no se puede hablar de paz social si no existe realmente una paz y una consolidación dentro de la familia. Al igual
que no porque yo ya tenga nietos y sea de una edad de abuela, pero yo considero que es importante trabajar con el ser humano, con la población que nos escuche, sobre la importancia de insertar plenamente a los abuelos en la vida familiar, no excluirlos porque son los transmisores de valores, los transmisores de tradiciones. En el caso de la mujer, yo vengo de este país con estas características y comprendo perfectamente cuál es el papel de la mujer en la dictadura. Por eso hemos preparado seminarios, conferencias al respecto, no solamente de lo que la mujer sufre dentro de una dictadura, sino de lo importante que es la mujer en los países donde existe dictadura, precisamente en la lucha por la libertad, por experiencia que traigo de mi país y que sabemos que existen en otros países. En el caso de la salud física y espiritual, el hecho de que varios de los que formamos la asociación hayamos vivido en condiciones adversas nos ha permitido, con la mayor humildad, preparar conferencias y entrenamientos sobre cómo vivir y lograr ir adelante y cómo lograr impulsar proyectos de excelencia aún en condiciones adversas. Y la actividad más grande que venimos haciendo ya desde hace algunos años, que es la presentación de mi libro, el libro que escribí en Cuba, que está acompañado el libro de mis testimonios, mis vivencias personales, de las reflexiones, de los mensajes que desde mi vida, desde lo que yo tuve que padecer en Cuba o vivir en Cuba, puedo ofrecer a las personas que me escuchen. Eso es más o menos nuestra asociación. Nosotros sabemos que se trata de algo muy humilde, que estamos comenzando y que, repito, gracias a la Fundación Libertad es que hemos logrado ir adelante. Sin embargo, somos de los que pensamos que el mundo necesita no tanto de acciones heroicas como de que todos hagamos un esfuerzo para mejorar un poquito el micromundo en que vivimos. Por eso, cuando nosotros nos sentimos desanimados, pensamos que nos supera lo que nos hemos propuesto, pensamos en unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que ustedes saben que en condiciones muy adversas realizó una labor tremenda en el mundo. Pensamos en las palabras de ella y las hacemos mías. O sea, tenemos la convicción de que el trabajo de nuestra humilde asociación en este mundo, donde las libertades no se respetan, donde la familia se destruye, donde cada vez más se disemina el odio, es difícil, porque además no solamente están los dictadores, los regímenes totalitarios como el de mi país, sino, como tanto se dijo ayer aquí, están las complicidades explícitas, están los silencios cómplices y está algo de lo que no se habla mucho, que son los abrazos protocolares cómplices. Entonces, uno piensa que es difícil, que no vamos a poder hacer nada desde la humildad de nuestra asociación. Y entonces pensamos, está bien, es una gotica de agua en el mar lo que estamos haciendo, pero vamos a seguir haciéndolo porque, como decía la Madre Teresa de Calcuta, sin nuestra obra o sin nuestra humilde obra, el mundo sería menos habitable, así como el mar sería menos mar si faltara una gotica de agua, que es lo que hacemos. Quería terminar invitándolos a todos a la presentación esta tarde de mi libro, que lo vamos a hacer están los datos allí. Quería invitarlos a todos y decirles que por favor asistan y que los fondos que ese libro genera, hemos decidido dedicarlo desde siempre a ayudar a los disidentes que dentro de Cuba, a los honorables disidentes que dentro de Cuba están luchando en condiciones muy difíciles. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Hilda. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Chafuen, que va a hacer un anuncio. Gracias, Hilda, por tu lucha por la libertad, la propiedad de la familia, estas dos últimas siempre en la mira del totalitarismo marxista. En nombre del comité de membresía de una sociedad que se llama la Mont Pelerin Society, fundada en 1947 por F. Hayek, luego premio Nobel, del que Gerardo Bongiovanni es miembro del directorio y Enrique Gersi ha sido vicepresidente de la sociedad. Es para mí un verdadero honor hoy poder mencionar y hablar solamente 1 minuto 45 segundos sobre este más ilustre miembro que
aquí está don Mario Vargas Llosa. Cuando existía el temor que el socialismo y el nacionalsocialismo se apoderaría del mundo libre, F. Hayek creó una sociedad para donde podamos hablar y discutir estas ideas de libertad y ver cómo rescatar al mundo libre del totalitarismo que parecía que iba a ser dominante. El objetivo de la organización era tratar de frenar la difusión de ideologías que, cuando en posición de minorías, se escudan en el principio de la tolerancia para ir ganando el poder, y cuando lo obtienen lo usan para callar y amedrentar a los que no piensan como ellos. Estos son los estatutos de nuestra sociedad, y ayer cuando escuchamos a María Corina Machado escuchamos una historia de cómo esto se sigue llevando a la práctica hoy en día. Esta sociedad incluyó filósofos de la talla de Karl Popper y demás, pero la mayoría de nuestros miembros, incluso muchos premios Nobel como Milton Friedman, James Buchanan, Gary Becker, eran todos economistas. Y la lucha por la libertad yo creo que es demasiado importante para ser dejada solo a los economistas. Por eso es tan importante tener a Mario Vargas Llosa. Cuando el premio Nobel von Hayek escribió El camino de servidumbre, le dedicó el libro a los socialistas de todos los partidos. Mario Vargas Llosa en el pasado era uno de estos socialistas, pero su maravilloso uso de la palabra, acompañada de sus observaciones tan penetrantes del espíritu humano, ayuda a llevar el mensaje de la libertad a audiencias mucho más amplias de las que pueden llegar nosotros los economistas. Su visión del liberalismo, respetuoso del libre mercado, pero fundamentado en la libertad personal, está abierto a conservadores, libertarios, ateos, religiosos, y con él esperamos llegar mejor no solo a los socialistas de todos los partidos, sino también a los amantes de la libertad de todos los partidos. ¿Cómo nos privilegias, Mario Vargas Llosa, de ser miembro de la Mont Pelerin Society? Muchas gracias.